Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Habacuc 3:19. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre todas las alturas. Siempre el Señor es nuestra fortaleza. Miren, realmente hay un ambiente nacional e internacional de mucha preocupación. El nacional, fruto de los graves temores de este proceso inflacionario que cada día golpea más y que según todas las encuestas ahora mismo es una de las principales preocupaciones, si no la primera, de todo el pueblo dominicano. Y a nivel mundial, porque cada día se complica el panorama económico, sobre todo de el país que es nuestro principal socio comercial y de quien de alguna manera nuestra economía está siempre siendo influenciada y actúa acorde a cómo se maneja la economía de los Estados Unidos. Es decir, hay una relación importante. Yo ayer hacía un análisis sobre la inflación y ya los temores que hay en el mundo y en República Dominicana sobre una virtual posible estanflación que se pueda dar, dado que es un proceso donde se combinan dos elementos. Uno es este proceso inflacionario extraordinario, que cada día sube más, y una especie de estancamiento de la economía. En Estados Unidos esa es la discusión ahora mismo. Y yo decía, en República Dominicana tenemos que, ¿verdad?, pensar nosotros sobre eso, porque evidentemente cuando Estados Unidos tiene algún nivel de situación, se nos refleja de manera directa. Allá hay preocupación, hay varios analistas de ellos, incluso Ben Bernanke, el antiguo gobernador del Banco Central, director de la Reserva Federal. Bernanke, director de la Reserva Federal, es uno de los que habla de eso y dice que hay que prepararse porque parece que viene una estanflación y que Estados Unidos... Él es especialista en recesiones, por eso lo llevaron a la reforma. Correcto. Él dice, a la Reserva Federal cuando fue. Él dice que él enfrentó una situación parecida y que lógicamente lo peligroso de la estanflación es que el paso siguiente es una recesión económica, la cual él manejó con suficiente acierto, gracias a Dios. Miren, ayer también, o en esta semana, el secretario general de las Naciones Unidas dijo, y lo expresó así de manera concreta, que lamentablemente hay un futuro catastrófico, dijo él, un futuro inmediato catastrófico, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y sobre todo se refería a que este proceso inflacionario va a seguir siendo galopante durante todo este tiempo y que puede llevar a una crisis él habla de catástrofe alimentaria. ¿Por qué? Él habla de dos elementos. Él dice, la crisis del año pasado, en la pandemia, fue por una falta de acceso, se ha mantenido, es decir, de accesar a los productos. La próxima, entonces, puede ser por una falta de comida, por no tener capacidad de producción en el mundo para los retos que vienen, fruto de las consecuencias de la crisis del COVID y de la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es decir, los organismos internacionales están hablando de una grave crisis en el mundo y de situaciones difíciles de enfrentar. Y él habla de cómo el mundo podría enfrentar eso, y yo lo quiero eso equiparar a la República Dominicana también. ¿Qué dice él? Lo fundamental ahora mismo en el mundo es buscar una estabilización de los precios, tratar de frenar este proceso inflacionario, y él habla que hay que desarrollar un apoyo extraordinario a todo el que produce. Y ese mensaje lo digo para el gobierno dominicano. La primera tarea del gobierno dominicano es enfrentar esta escalada de precios y tratar de auxiliar lo mejor posible a todo el que produce, porque lo que viene no es fácil. Lo que viene en el mundo, que se va a reflejar en la República Dominicana y multiplicado si no sabemos tomar medidas correctas en nuestro país, entonces sería peor. Y lo segundo, dice Antonio Guterres, que es, lógicamente, facilitar recursos para aquellos que no tienen. Él lo habla a nivel de país. Yo lo llevo entonces a nivel nacional. Dice, los países que están, y dice, África es un gran temor de todo el mundo, porque es un país que no tiene tantos recursos y ante una crisis alimentaria puede provocar miles de muertes. Yo llevo eso a República Dominicana en el sentido siguiente, es decir, recursos para los que no tienen. Debe ser una prioridad extraordinaria del gobierno ante estos temores de la estanflación, ante esta probable catástrofe que se está dando, porque evidentemente la estanflación lo que produce un aumento de los precios y un estancamiento de la economía es un aumento de la miseria en la República Dominicana y en el mundo. Estoy hablando en el caso de que sea en República Dominicana, que hay visos de que podrían darse. Entonces,
¿Qué significa esto? Ya se han dado, o sea, fruto de la pandemia, crecieron los niveles de pobreza en la República Dominicana. Si viene un proceso de estanflación, y ojalá no venga un proceso de recesión, pues nuestra economía por lo menos todavía sigue siendo medianamente sólida frente a todo esto, pero un proceso de estanflación, de crecimiento extraordinario de todo lo que tiene que ver con la inflación y un freno de la economía, lo que produce es incremento de miseria, incremento de pobreza, incremento de desempleo y quiebra de todo el que no pueda accesar a recursos para producir. Por eso, esas dos medidas que a nivel mundial establece Antonio Gutiérrez que deben llevarse a cabo, para República Dominicana son más que necesarias. Más que necesarias. O sea, ese mensaje debe tomarlo el presidente Luis Abinader y su equipo económico para desarrollar plan concreto y específico. No medidas genéricas, no cuestiones en frío, sino medidas concretas y planes específicos en esos dos niveles. El nivel de darle, muy importante, a quienes producen ayuda y trabajar con todo lo que sea necesario para estabilizar los precios. ¿Por qué me preocupa esto? El presidente acaba de decir en la cumbre en México, en Los Ángeles, donde está, acaba de decir que el gobierno y el ministro de Industria y Comercio va a evaluar si sigue subsidiando los combustibles. Cuidado, una subida de los combustibles que implica también otra subida generalizada de todo, porque todo se transporta, es sumamente peligroso en este momento. Es decir, ojo avisor, una forma, yo sé que es duro, el gobierno tiene muchísimas limitaciones y es verdad que hay problemas porque no se ha hecho reforma fiscal, pero cuidado, ojo avisor con eso. No inventen con quitarle el subsidio a los combustibles en este momento. Es verdad que los combustibles están caros, es verdad que la crisis, todo lo que usted quiera, pero esa es una de las tareas fundamentales del gobierno. Ahora mismo, no lo dicen nada más los opositores, ahora mismo aquí, o tal vez los sectores productivos que de alguna manera podrían ser afectados, lo están diciendo quienes están dirigiendo el mundo, las Naciones Unidas, los exgobernadores del Banco Central de Estados Unidos, los principales economistas de Europa. La tarea número uno de todos los gobiernos es enfrentar este proceso inflacionario que está afectando a todo el mundo, que tiene causas internacionales, eso es verdad, pero también causas nacionales, que pueden complicar mucho más. O sea, el gobierno tiene un esfuerzo extraordinario de evitar dejar libres los combustibles, porque eso es como prender la mecha de una bomba que va a explotar. Tú sabes, Uri, mucho cuidado. Que en tu comentario y lo que tú estás refiriendo a las Naciones Unidas sobre la gran crisis de hambre, que advierte que va a afectar a todos los países. A todos. O sea, a todo no el mundo. habrá un solo país, no ni siquiera lo más desarrollado, que no tenga problemas. No todo el mundo, empezando por Estados Unidos. Exactamente, claro. Porque el problema va a ser, según las Naciones Unidas, no va a ser el tema del acceso o no a un tipo de producto, es la disponibilidad de alimentos. Que no va a haber. Ese no va a haber, por eso digo el asunto de los productores. Está vinculado con esta guerra de Ucrania indiscutiblemente, que se va a extender, porque es un tema, hay una competencia por territorio. Sí. Pero es muy interesante que lo que está diciendo Naciones Unidas es un poquito más amplio que lo que tú dijiste, le voy a agregar un par de cosas. Está invitando a los países a que se preparen para buscar financiamiento. Sí, eso es lo que yo lo dije. Sí, yo lo dije. Financiamiento. Yo lo puse aquí. También que le dicen, también dicen. Buscar más. Y también para hacer desmontes arancelarios en esta coyuntura. Tú no dijiste esa parte, pero te la agrego. ¿Por qué? Porque a la gente hay que explicarle la situación que estamos viviendo, porque qué se va a pasar, se puede pasar hambre en todas partes del mundo, hasta en los países desarrollados. ¿Y qué dice Naciones Unidas? Agregando lo que usted está diciendo. Quizás no estaba en la nota que tú leíste, pero ¿qué dice el informe de Naciones Unidas? La prioridad es que la gente no pase hambre. Superar esta trayectoria, protegiendo la situación de producción nacional, pero también garantizando que la gente coma como se pueda comer, incentivando incluso el desmonte de aranceles en aquellos productos que sean indispensables. Quien está promoviendo eso no es el FMI, es las Naciones Unidas la que está diciendo: tomen medidas como esa de lo que usted no produce en su país, quítele los impuestos para que le llegue barato a la población. Eso es lo que propone la ONU. La clave es esa. Y lo interesante es que cuando viene a decirlo la ONU aquí... la clave es esa. Pero lo que dice lo que usted no produce, lo dijiste. No, pero lo que dice la ONU ahora...
ahora. No, la ONU lo primero que dice es que hay que apoyar a los que producen. Te falte, dice la ONU, o lo que te falta. No, pero y lo viene a decir después de meses que aquí se comenzó a aplicar. La ONU lo que dice muy claro es que tú tienes que apoyar a los que producen lo tuyo primero. Señores, para evitar. háganle caso a la ONU. No, pues yo estoy de acuerdo que le hagan caso a la ONU. A la población. Y le dije que el gobierno debe tomar en cuenta todo lo que dice la ONU. Que la ONU lo primero que dice para es mí enfrentar la inflación. Para mí eso es una trampa. Pero porque la mayoría de esa vaina que importa es lo que hace que te enfermes. La segunda es, oye, mira, la primera que dice la ONU es, primero, enfrentar la inflación. Yo me comí un guineo. Sí. Oye, segundo es apoyar. José comenzó su guay hace muchos años. Lo segundo y lo más importante, para mí las dos cosas más importantes que dice la ONU, lo primero, enfrentar la inflación. Y lo segundo, apoyar a los productores nacionales. ¿Por qué? Porque tú puedes importar todo lo que tú quieras, pero todo el mundo va a tener problemas de producir en todos los lados. La ONU te dijo Perdón, lo otro, pero escúchame. La clave es esta. Lo que pasa es que tú quieres justificar la medida del gobierno incorrecta. Pero búscate el documento de la ONU. Yo lo tengo, ¿Qué es lo que Sí, de no eso que estoy hablando? Lo que pasa es que tú jalas lo que te conviene. No, tú jalas lo que te conviene. Yo estoy hablando yo estoy hablando de las dos primeras medidas y que el gobierno tiene que hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú puedes desmontar todo lo que tú quieras. Y si tú no lo sabes desmontar, quiebra a los nacionales y entonces, al final de cuentas, te vas a quedar sin nada. Claro que sí. Es un tema global. Hermano, como está pasando ahora. Ahora lo que está pasando. Lo que dice la ONU, que no es un tema local ya. Pero el problema no es... oye, hay medidas locales que pueden llevar o no a afectar o no. Entonces, él le traza la política a todos los gobiernos. Cada gobierno por su realidad. Es decir, si tú aquí, si aquí tú tienes producción permanente, si aquí tú no has tenido problema con eso, ¿para qué tú tienes que abrir? ¿Para quebrar a lo que están haciendo? En par de semanas vamos a tomar de nuevo el tema. Eso lo podemos discutir, pero lo que yo digo, el gobierno tiene que tener cuidado porque si no toma medidas correctas aquí, y es verdad que hay implicaciones internacionales de la inflación, porque si tú no sabes tomarla aquí, eso va a ser peor. Y lo que te puede hacer es desbaratarte la producción nacional y ahí sí te quedas totalmente en una situación difícil. La miseria, la pobreza y la falta de empleos será peor que el proceso inflacionario y la explosión social podría venir. Claro, y a eso es lo que hay que evitar. Pedro, a toda costa. Bueno.